12 de abril, fecha de la fundación de Cuenca. Y para aquellos que no conocen mucho de esta ciudad, de este rincón tan maravilloso del mundo, y para aquellos cuencanos que algo conocen su historia, pero que yo tuve el problema particular que me tocó ver la bola de libros, la bola de videos de YouTube, la bola de artículos, unos que dicen una cosa, otros que dicen otra cosa, dije, a ver, voy a hacer algo chévere por mi ciudad, aprovechando el encierro por el coronavirus, y voy a lanzar un video en donde explique brevísimamente 10.000 años de historia de qué ha pasado esta ciudad. Para eso tenemos que retrotraernos al año 8000 antes de Cristo, en donde las primeras tribus, no más que tribus, las primeras culturas que estuvieron en Cuenca y en esta parte del Ecuador fueron las culturas Chopsi y Cubillán. Eso hace 8000 años antes de Cristo, probablemente después de la Gran Helada, que es la referencia con la era del hielo para quienes tengan más visión hollywoodesca. El siguiente hecho histórico es en el año 3000 antes de Cristo, la cultura Narrío, que también le llamaban Chayobamba. Ahora pueden saber quienes viven en esa parte de la ciudad de dónde va naciendo el nombre de su sector. Esta cultura sobrevivió posteriormente a la gran inundación, que esto es algo que está tanto en el Génesis y en la Biblia, que esto es algo que señalan los sumerios, quienes les atribuyen haber sido la primera civilización en la historia del mundo, y que este gran diluvio en la concepción cañari, que veremos que luego fue la cultura que estuvo aquí en Cuenca por mucho tiempo, para los cañaris también su cultura sale después del gran diluvio, en donde una serpiente y una guacamaya se unen, y a partir de eso va el tema mitológico de la cultura cañari. Es interesante notar cómo en los sumerios, en Enlil y Enlil, que son los dioses sumerios, también hay un parangón a este gran diluvio y a la serpiente y demás. Un asunto particularmente que debemos notarlo en torno a cómo se van uniendo ciertas historias, y que si revisamos, por ejemplo, en la mitología maya también hay estos elementos. Pero bueno, es asunto de otro video. El siguiente hecho importante es del 500 después de Cristo, en donde ya hay una civilización, los primeros rasgos de la civilización, y que toman el nombre de civilización cañari, una civilización con ciertos aspectos culturales homogéneos, y en donde uno de los que más destacaba era su acento, el cual mantenemos hasta el día de hoy los cuencanos, que es el cantadito y el arrastrado de la R, que tan orgullosos nos hace sentir. El siguiente gran hecho importante es 1470, cuando Tupac Yupanqui dice, vamos a ver qué habrá en el norte, a ver si conquistamos alguito, y llega a esta parte, que los cañaris la habían llamado Huapondeli, que es tierra amplia como el cielo, y llega una primera bronca contra los cañaris, la cual los cañaris, que eran un pueblo aguerrido, la ganaron. No se puede decir que los incas llegaron a conquistar a los cañaris. Sin embargo, posteriormente, con algunas negociaciones, llegaron a convivir, y Tupac Yupanqui vino a esta parte del actual Ecuador. Él le cambia el nombre de Huapondelic a Paucarbamba y establece aquí como una sede del Imperio Inca para manejar la parte del norte. Tupac Yupanqui tuvo un hijo, bueno, debe haber tenido algunos hijos, pero su principal heredero fue Huayna Cápac. Huayna Cápac, quienes tendrán la referencia, ojalá sepan que fue el gran emperador inca, no solo el Huayna Capazo, que se da ahí en la Huayna Cápac, en la calle de Cuenca, que es una fiestota carísima en fiestas de Cuenca, pero Huayna Cápac fue el siguiente emperador inca que se estableció aquí y tuvo igual algunos hijos, y dentro de esa historia la parte más importante es la pugna que sucedió entre Huáscar y Atahualpa. Hay un personaje, Ninan Cuyuchi, quien fue el primer heredero del Imperio Inca. Cuando muere Atahualpa por viruela, le dice, Ninan Cuyuchi, tú quedas a cargo del gran imperio, eres mi heredero. El problema es que Ninan Cuyuchi también tenía viruela, y ahí es en donde, si estuviera en el año 2020, hubiera ido donde un buen abogado y haber estructurado un buen patrimonio familiar, pero como no tenían eso, el Imperio Inca quedó en desazón, y tenía a Atahualpa en Quito y Huáscar en el Cusco peleando ser el nuevo emperador inca. Un tema que hicieron mucho los incas, particularmente con los cañaris, se señala que alrededor de la mitad de la población de cañari fue trasladada a otras partes del imperio. Esa es la razón por la que ustedes pueden encontrar el cantadito cuencano, que en realidad es el cantadito cañari, en lugares como Bolivia o al norte de Argentina. Un dato curioso en torno al tema. Posterior, en la bronca, cuando ya Huáscar y Atahualpa, los dos quieren el trono del Imperio Inca,
Atahualpa llega a la parte de Paucarbamba y dice, chuta, bueno, quiero ser el rey, pero en realidad los cañaris ya tenían como que conversado el tema con Huáscar y toman preso a Atahualpa. Atahualpa posteriormente se libera y en venganza viene y arma la tremenda masacre a los cañaris. Se indica que en este punto se hizo el cambio de nombre de Paucarbamba a Tomebamba. Tomebamba viene de las raíces tumi, que es un cuchillo circular, y pampa, en donde en torno a la forma brutal en la que habían sido masacrados los cañaris y por lo que pasaron, se hizo el cambio a Tomebamba. A continuación de esto, un historiador señala que en 1534 los cañaris, ante el gran resentimiento que tenían con Atahualpa, se encuentran con Francisco de Benalcázar, quien venía desde el sur para conquistar las tierras del actual Ecuador, y le dicen, oiga, estamos aquí fregados con este Atahualpa, unámonos y venzamos y venzcamos a Atahualpa. En eso es que los cañaris, se señala, 11,000 cañaris se unen a los españoles liderados por Francisco de Benalcázar, que llega y conquista y le gana la guerra a Rumiñahui con la ayuda de los cañaris, todo a partir de esta bronca que hubo con Atahualpa. El siguiente hecho importante se da en 1547, no sé si era cura, historiador, español, mestizo, pero Cid de León había venido por la tierra que en ese entonces se llamaba Tomebamba y notó que habían 15 veces más mujeres que hombres. Esto se debió principalmente a la gran masacre que habría hecho Atahualpa en contra de la gente cañari. El siguiente hito importante es en 1556, en donde el virrey Hurtado de Mendoza se levanta de su cama un domingo y dice, bueno, hoy día, ¿qué será de hacer? Quiero fundar una nueva ciudad. Y dice, a ver, quiero fundar una ciudad igual a mi bella Cuenca de España. ¿Quién es medio pilas? Dice, a ver, Gil Ramírez Dávalos, vos eres pilas, ven acá. Te voy a encomendar que fundes en el Nuevo Mundo, como le llamaban a América, una nueva ciudad. Pero tienes que ser muy cauteloso. No quiero una ciudad cualquiera. Quiero una ciudad igual a Cuenca de España, que tenga al menos 2 ríos que la crucen, que tenga mucha afluencia de agua, que nunca le falte agua, que sea muy buena para que la siembra de productos agrícolas. Adicionalmente quiero que tenga un rico clima, un clima templado, ni muy caliente ni muy frío, y que adicionalmente un lindo barranco para que tenga unas casas colgadas como las que hay en Cuenca de España, y que sea en un valle, en una parte muy muy bonita. Entonces no pienses regresar acá sin haber fundado una ciudad en esos términos. Gil Ramírez Dávalos arma la expedición en 1556 con estas indicaciones, y el 12 de abril de 1557 llega y dice, Eureka. Bueno, no sé si habrá dicho Eureka, pero dice, caray, éxito. Encuentra a Cuenca. En la actual ciudad de Tomebamba, dice, este es el lugar perfecto, tiene los ríos, tiene un clima temperado, aquí está un chévere barranco, va hacia donde es actualmente el Parque Calderón y funda ahí Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Ojo, de los ríos de Cuenca. En su fundación no se determinó que era de los 4 ríos de Cuenca, esto fue un asunto posterior, pero el nombre oficial de la ciudad es Santa Ana de los Ríos de Cuenca, Santa Ana como la patrona de la ciudad, que fue la madre de la Virgen María. Si ustedes ven en temas puntuales históricos para cuando vengan a Cuenca a conocer o a visitarla nuevamente, arriba de la catedral hay una figura que es Santa Ana con su hija la Virgen María. El Parque Calderón tenía antes el nombre de Plaza Vargas Torres. Igualmente, cuando ustedes vayan al centro de la ciudad, al lado de la catedral está el Sucre Salé. Arriba ustedes encuentran una placa que dice Plaza Vargas Torres, eso como by the way en la historia. A partir de eso, en 1730 vino la misión geodésica a Cuenca. Se dice que incluso si uno se para viendo a la catedral antigua de Cuenca, uno tiene muchas referencias de cómo se calculó el meridiano que vino a realizar la misión geodésica. Adicionalmente, esta misión geodésica en 1778 hizo el primer censo de la ciudad. Esa ciudad, que ya se llamaba Santa Ana, los Ríos de Cuenca,
tenía para 1558 19.000 habitantes, 13.000 en el área urbana y 6.000 en el área rural. A partir de esto, la siguiente gran noticia es la independencia. El 3 de noviembre de 1820, con Tomás Ordóñez a la cabeza, que empieza desde San Sebastián hacia el Parque Calderón, empieza la marcha independentista y declaran a Cuenca como república independiente. Hubo incluso un cabildo con una constitución, hubo la constitución de Cuenca de 1820, en donde nos creamos como república, lo cual nos duró poco, hasta el 20 de diciembre de 1820, un mes y medio fuimos un país independiente, en donde en Verde Loma los españoles recuperan el poder político y hasta ahí llegó el grito independentista, pero fue ya un tema un poco más definitivo. En 1821 llegó Sucre y con Sucre ya se selló definitivamente la independencia en Cuenca, que estaba, según se relata en la historia, en una gran pobreza. Habían perdido en la pelea, en la guerra, muchos jóvenes, no había muchos jóvenes en la ciudad, y Sucre en 1821 se fue llevando a los últimos 800 jóvenes cuencanos que habían en el sector. Esos jóvenes cuencanos pelearon en la batalla de Pichincha. Uno de ellos fue Abdón Calderón, quien el 24 de mayo de 1822 gana en la pelea, en la batalla de Pichincha, la gran batalla histórica por la libertad de los ecuatorianos. Y es el héroe niño quien a sus 18 años en la batalla de Tarqui, quien se convierte, es el cuencano que se convierte en una figura trascendental para la independencia. Manuel J. Calle, en una de sus obras, relata que en la batalla de Pichincha, Calderón estaba al frente, le hieren en un brazo, le hieren en otro brazo, le hieren en la pierna, y con 4 heridas de bala, Calderón no quiso retirarse sino hasta que lleguen los refuerzos y poder sellar esa contienda de independencia, lo cual le mereció todos los elogios de Sucre, le mereció los elogios de Bolívar, quien Bolívar había dicho a partir de eso a cierta parte del ejército, cuando dicen el nombre de Abdón Calderón, se dice murió en la batalla pero permanece en nuestros corazones, y es el gran héroe cuencano que salió a partir de la independencia en 1824. En 1828, dato interesante, Fray Vicente Solanos, quien tiene la calle Solano, esa grandota imponente en la ciudad de Cuenca, trajo la primera imprenta, y con eso empiezan ya los esbozos de esa Cuenca ilustre, de esa Cuenca Atenas del Ecuador. Y así llegamos a la época republicana. En 1830, Ecuador en mayo se declara como un país independiente de la Gran Colombia, con 7 provincias, una de ellas era la provincia de Cuenca. En 1835 dicen, oye, está medio impráctico esto de que sea provincia de Cuenca con la ciudad Cuenca, veamos un nuevo nombre de la provincia, veamos un nombre chévere, un nombre que identifique, un nombre hasta bacano. Y dicen, a ver, llamémosle, ¿cómo le llaman a este sector? Azuay. ¿Por qué le dicen Azuay? Por Azua, que era un término quechua, cañari, que significa licor o chicha, y ay, que cae del cielo. Entonces Azuay significa lugar en donde el licor cae del cielo. Dijeron, pepa, aquí tenemos el nombre de la provincia. Y en 1835 nace la provincia del Azuay. Posteriormente, a inicios de los años 1900, con Eloy Alfaro de presidente, un hecho importante fue que hubo ya una crisis económica fuerte en Cuenca. Entonces Eloy Alfaro trajo a toquilleras desde la provincia de Manabí y a la provincia de la Azuay, para que les enseñen el oficio, y es ahí en donde a partir del sombrero de paja toquilla, que es muy importante para la historia de los cuencanos y de los ecuatorianos, se realza nuestra economía, y el cuencano empieza a ver internacionalmente y a colocar el sombrero, el fino sombrero de paja toquilla en el mundo, y empieza ahí a elevarse nuevamente la economía cuencana. Luego, en los años por 1960, viene a Cuenca una gran industria, el Continental Tire Andina, una mega industria de talla mundial que pone su parque industrial en la ciudad del Ecuador, y es una de las fábricas, si bien una de las más pequeñas, que tiene la llantera en el mundo. Fue una gran gestión de esa época que se instalen aquí en Cuenca, Ecuador. En 1996 tuvimos una de las alegrías más grandes que creo que hemos tenido los ecuatorianos. En Atlanta 96, Jefferson Pérez, el marchista cuencano, ganando el oro olímpico.
Hasta ahora, a mí personalmente me pone la carne de gallina y saca lágrimas del relato de Pito Muñoz diciendo gracias madre por haberme parido ecuatoriano, y Jefferson Pérez entrando a ese estadio olímpico y ganando la medalla de oro. Tuvo después en 2008 otra medalla y es el único, fue encarado al único medallista olímpico que hemos tenido en el Ecuador. En 1999 la UNESCO dijo, y realmente esto es una belleza, y declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a Cuenca. En el 2004 fue una gran alegría para la ciudad. Club Deportivo Cuenca, campeón del fútbol ecuatoriano, y el club de nuestra ciudad logró la primera estrella en su pecho. Un hecho anecdótico, recuerdo con el Pavo Noriega, con Antuña, con Velasco, el equipazo que teníamos en esa época y que llegamos a ser los campeones del fútbol ecuatoriano. Y no fue la siguiente gran alegría futbolística hasta el año 2019, en donde se da el primer campeonato de fútbol femenino oficial del Ecuador y su primer campeón oficial, Club Deportivo Cuenca, con las Leonas, que nos dieron una enorme alegría el año anterior. Todo esto desde hace 8.000 años antes de Cristo nos lleva a hoy, 12 de abril del año 2020, fecha en la que se realiza el video en homenaje a la ciudad, de esa hermosa ciudad, de esa Cuenca ilustre de galas vestidas, lujo y honra del noble Ecuador. Parte de su himno, en su himno también señala tuyo el bravo Lamar de Ayacucho. Lamar, uno fue el primer presidente del Perú, que fue cuencano. El aeropuerto de Cuenca se llama José Domingo Lamar. En la batalla de Ayacucho de 1824 también pelearon barrios cuencanos, que es la gran guerra de independencia de los peruanos. Se habla también en el himno tuyo el niño en Pichincha inmolado, que fue Abdón Calderón, y que revisamos algo de su historia. Esta cuenca a la cual últimamente nos ha unido mucho el cuidar a nuestra ciudad, nos ha unido mucho el deporte, las glorias que se han tenido, que somos una cultura en donde es una mezcla de incas, cañaris, de españoles, ahora también de estadounidenses, y con la globalización se va enriqueciendo esta cultura de los cuencanos, que somos un grupo muy querendón de su tierra, que hemos heredado de los cañaris esa conservación ecológica. Recuerdo un tuit de mi amigo Fabián Pozo que decía que somos seres particularmente extraños, que somos curuchupas, católicos, cristianos apostólicos romanos, pero defensores de la Pachamama. Y eso somos los cuencanos, gente trabajadora, gente honesta, gente de bien, gente que tiene un gran compromiso con el Ecuador y que tenemos que ver a futuro en ver cómo nos unimos. Creo que a hoy tenemos nuestras autoridades, Yacu Pérez, Pedro Palacios, el gobernador Javier Martínez, a quien le ha tocado complicado, que no le ponían de gobernador, que le ponen de gobernador, le toca el paro, le toca ahora el coronavirus, que realmente nuestras autoridades han pasado por momentos complicados. Es momento de unirse y pensar, tanto el sector político como el sector académico y el sector privado, en donde tenemos que ver a futuro una Cuenca con una cámara de la producción. No puede ser que tengamos 7, 8 gremios productivos en una ciudad de 500.000 de habitantes, y ahí también está el tema de jóvenes empresarios que tienen que unirse en este tema de una sola cámara de la producción de la SUAY. Ese es el futuro que nos deparan a los cuencanos. Creo que tenemos que unirnos en torno al tema productivo, tenemos que unirnos en torno a trabajar conjuntamente en industria. Tenemos que sacar, ahora que sabemos que Azuay significa tierra que lleve aguardiente, tenemos que sacar una denominación de origen similar al tequila. Aguardiente es un término muy genérico que se utiliza en muchos lados. Tenemos que ver cómo llamarle al aguardiente producido en el Ecuador. Y creo que Azuay es una muy buena denominación, viendo de qué significa. Y que hagamos la propuesta desde Cuenca de que cualquier aguardiente que salga de la caña de azúcar y que sea dado en el Ecuador, este territorio en la mitad del mundo, que es el único lugar en el cual el sol cae perpendicularmente por 12 horas, lo cual hace que la riqueza de sus productos naturales sea mucho mayor que la de cualquier parte del mundo. Vendamos esa denominación de origen Azuay para que todo el mundo la disfrute, y que en Rusia, en un bar, digan quiero un whisky, quiero un vodka, quiero un tequila o un Azuay, y que lleguemos a ese punto de vender muy bien nuestra provincia.
La historia, estos 10.000 años de historia relatado, nos indican que la cooperación es la base del esfuerzo. Y esta cooperación no es únicamente las autoridades cuencanas, azuayas que he nombrado, sino también lo que tienen que hacer las autoridades nacionales. No puede ser que la alcaldesa de Guayaquil esté metiendo bronca al vicepresidente, hay que dejarse de pavadas y aquí trabajar por un solo Ecuador. Hemos nacido en un país que tiene problemas actuales de pobreza y de corrupción, lo cual no es nuestra culpa. Pero si morimos y esta hermosa ciudad, esta hermosa provincia y este hermoso país siguen siendo pobres y corruptos, eso sí va a ser nuestra culpa.